En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 6 de noviembre del 2022, domingo 32, 32 del tiempo ordinario. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo dice que en aquel tiempo se le acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le hicieron una pregunta. Maestro, Moisés ha establecido que si el hermano de uno muere dejando mujer y sin hijos, su hermano tome como mujer a la viuda, para dar descendencia a su hermano. Pues había 7 hermanos. El primero, tras haberse casado, murió dejando viuda y sin hijos. Entonces la tomó el segundo y luego el tercero, e igualmente los 7, y todos murieron sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron. Jesús respondió: los hijos de este mundo toman mujer y marido, pero los juzgados dignos de tener parte en el mundo futuro y en la resurrección de los muertos no tomarán mujer ni marido, porque ya no pueden morir, siendo semejantes a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Pues que han de resucitar los muertos, el mismo Moisés lo da a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven por Él. Queridos hermanos, se suele decir que noviembre es el mes de los muertos, pero no es así. Es verdad que empieza con la fiesta de todos los santos, los que ya están glorificados en el cielo, y al día siguiente recordamos y pedimos por aquellos que ya no están entre nosotros en este mundo, pero todavía deben pasar por su purgatorio antes de llegar al cielo. Suelen ser indicados como los fieles difuntos. La pregunta de aquellos materialistas de entonces, como los de ahora, es para burlarse de la vida futura, lo que hay después de la muerte, el más allá. Es una manera de ridiculizarlo con ese cuento de los 7 hermanos que murieron uno tras otro y por último la mujer que los 7 tuvieron. ¿Y de cuál de ellos será? Tal vez recordaban el caso de aquellos 7 hermanos y su madre que murieron mártires uno tras otro 1,5 siglos antes de Cristo, que nos ha presentado la primera lectura del segundo libro de los Macabeos. Se les conoce con ese nombre, los Macabeos, mártires en la terrible persecución del impío rey Antíoco, figura del Anticristo, el cual pretendía imponer ya entonces, como ahora, un nuevo orden mundial y una religión única, obligando a todos los pueblos de su reino a que abandonaran su propia religión y modo de vivir bajo pena de muerte para el que se negara. Aquellos hechos del Antiguo Testamento son historia, pero a la vez son profecía, imagen de realidades futuras. Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, todas esas cosas les ocurrieron como ejemplo, en figura, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, para quienes ha llegado la plenitud de los tiempos. Aquellos 7 jóvenes, los hermanos Macabeos, prefirieron la muerte, teniendo muy claro que la vida no termina aquí, con la muerte, sino que sigue, y es necesario ser fieles a Dios, con la esperanza en la resurrección. Hasta ese punto habían llegado en el crecimiento de su fe, siendo ejemplo de fidelidad y de fe en la vida futura. Esos saduceos que le hacen la pregunta al Señor
Probablemente aludían a los 7 hermanos macabeos. Así presentan la historieta de 7 hermanos que tuvieron sucesivamente la misma mujer, pobre mujer, y el problema de cuál de ellos será mujer en la resurrección. El Señor responde que en el otro mundo esas cosas ya no existen. Otra cosa son los vínculos queridos por Dios, por ejemplo, entre padre e hijo, entre hermanos, entre el esposo y la esposa, entre amigos. Son vínculos espirituales que para aquellos que se salvan nunca se acabarán. Así, por ejemplo, la Santísima Virgen, cuando nombra a San José, dice mi esposo, y viceversa. Jesús a San José lo llama seguramente padre o papá por el papel que tuvo aquí en la tierra. Estos lazos queridos por Dios no pueden morir, pertenecen a la vida espiritual. Las otras cosas son para este mundo, son de un momento y pasan. Por tanto, la pregunta de los saduceos es estúpida, pero el Señor responde respecto a la certeza no sólo de la vida más allá de la muerte, sino que habla también de la resurrección. Hay una doble muerte, la muerte física, cuando el alma se separa del cuerpo, consecuencia del pecado, que es la muerte espiritual, cuando el hombre se separa de Dios, haciendo su propia voluntad contra la voluntad de Dios. El hombre, pecando, ha herido y profanado la imagen divina que lleva en sí, y ha perdido la semejanza divina. El hombre dejó de ser semejante a Dios porque quiso hacer su voluntad y no la de Dios. Prefirió su propio querer contra el querer de Dios. Pecó y perdiendo la vida sobrenatural, la gracia, pierde por consiguiente también la vida natural. Su voluntad humana se separó de la voluntad divina, por eso el alma se separa del cuerpo. Muere el alma espiritual e inmortal, en el sentido que pierde la vida divina, y por tanto muere también el cuerpo, cuando el alma lo abandona. Así hay una doble muerte, la del alma y la del cuerpo. La muerte del alma es el pecado, la muerte del cuerpo es su consecuencia. Por eso la redención ha exigido que nuestro Señor Jesucristo tomara nuestra doble muerte en su vida y en su pasión, la pasión de su alma y la de su cuerpo. El pecado es rechazar la voluntad de Dios y Jesús lo ha cancelado con su adhesión perfecta a la voluntad del Padre. Las consecuencias del pecado son la pérdida de todos los bienes sobrenaturales, preternaturales y naturales, culminando en la muerte, y Jesús la ha destruido en él mediante su pasión y su muerte, en un crescendo desde que se encarnó. Esa doble muerte corresponde a las dos dimensiones de la existencia humana. Una es en el tiempo de la prueba, la otra es para siempre, más allá de esta vida. Son muerte temporal y muerte eterna, que no significa absolutamente volver a la nada, sino perder a Dios para siempre, con todas sus consecuencias. De la primera muerte, que es universal, fruto del pecado original, ningún hombre viviente puede escapar. Pero al final de la historia, en el fin del mundo, será la resurrección universal de los cuerpos, porque cada uno irá cuerpo y alma al destino definitivo, elegido por él. Como ha dicho el Señor en el Evangelio de San Juan, vendrá la hora en que todos aquellos que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para una resurrección de vida y los que hicieron el mal para una resurrección de condena. De la segunda muerte,
que es separación de Dios, es posible liberarse mientras dura esta vida, mediante el verdadero arrepentimiento, la reconciliación con Dios y su perdón divino, dado por medio de la Iglesia. Pero si termina el tiempo de la prueba y el hombre muere sin la gracia, sin pedir perdón y sin invocar la divina misericordia, el choque con la justicia se traduce en muerte eterna, rechazo de Dios para siempre. Esa es la segunda muerte, que no tiene remedio. Así la llama el Apocalipsis en el capítulo 20, la segunda muerte. Y como hay una doble muerte, hay también una doble resurrección. La primera resurrección es espiritual, no sólo recuperar la gracia, sino aún más es el regreso del hombre al orden primordial de la creación, tener como vida la divina voluntad. Esa es la primera resurrección. La segunda será la transformación gloriosa del cuerpo al fin del mundo. Pero si la resurrección de Jesús entra en nosotros, entonces somos de verdad hijos de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.